Nos ubicamos, amados hermanos, en el libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 22 hasta el verso 30. Juan 10, verso 22 hasta el 30 dice la palabra del Señor: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, ¿qué dice? Uno somos. El tema de esta noche se titula La identidad de Jesús. Hay algo muy interesante en toda esta trama que estamos llevando en el libro de Juan, y algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? El año pasado se los comunicaba. Hay momentos donde aparentemente el autor, en este caso el apóstol Juan, está siguiendo aparentemente una cronología de los hechos bien detallada, incluso de los lugares donde está. Pero hay momentos donde nos podemos perder en ese relato. Una de esas partes donde nosotros nos podemos perder es en este relato que está empezando en el verso 22. Porque si nosotros leemos a mediación del relato que hemos leído, Jesús habla un poco o vuelve a retomar el autor Juan el tema de las ovejas, que ya venía tratando en los versículos anteriores. ¿Ustedes se recuerdan más o menos cuál fue el último lugar donde Jesús estuvo? Que hizo la mayoría de cosas, las últimas, donde sanó al ciego, donde empezó a dar las palabras ahí ante los fariseos, donde hubo problemas con ellos, sobre todo con los líderes religiosos. ¿Se acuerdan en qué fiesta fue? En la fiesta de los tabernáculos. Mientras ahora el narrador nos sitúa en qué fiesta. En la fiesta de la dedicación, en el Hanukkah, ¿verdad? Que acabamos de ver. Y vuelve a retomar también el autor las palabras de la oveja que oye en la voz del Señor. O sea, nos podemos confundir y decir, está hablando, así como estaba hablando anteriormente, en el mismo lugar, en la fiesta de los tabernáculos, en el mismo sitio. Pero no, se está tratando de otra festividad, probablemente otra fecha, y obviamente ya en Jerusalén. Ya no es la fiesta de los tabernáculos, sino la fiesta de la dedicación, que es muy parecida también a la fiesta de los tabernáculos. Porque una de las cosas principales que se hacía en la fiesta de los tabernáculos era el uso de la luz, de las luces también, de las lámparas. Aunque también en los tabernáculos se le daba mucho énfasis también al agua. Nosotros vimos que una de las cosas que se practicaba en ese momento en la fiesta de los tabernáculos era el derramamiento del agua allá en un aposento que regaba el templo. Pero en este caso, hablando de la fiesta de la dedicación, como primordial, costumbre y tradición, era la fiesta de las luces. Y como nosotros habíamos visto en el video, esto surge de muchos años atrás, de los tiempos de Jesús. Probablemente en el siglo II antes de Cristo, en la época de los macabeos. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre los macabeos? Sinceramente. ¿Quiénes?
Macabeo, Judas Macabeo. No, hermano, es que miren, eso solo los católicos lo leen. A veces es importante, ¿verdad?, saber un poco de historia, sobre todo en los tiempos que no hay como muchos datos. Recuerden quién fue el último profeta del Antiguo Testamento que habló palabras del Señor. Malaquías. ¿En qué año? Ahí sí ya se puso un poco complicado, ¿verdad? Siglo IV más o menos. 416, 415 más o menos la última profecía que Malaquías habló. Y después vinieron los famosos 400 años. Como ahorita de silencio. Que no hubo palabra del Señor, no hubo profecía en esos tiempos. Y la gente estaba angustiada, la gente estaba preocupada, la gente estaba ahí como en la incertidumbre que qué es lo que el Señor quería de parte de ellos. Bueno, en ese trayecto de la historia pasaron muchas cosas, hermanos, que pudiéramos pasar hablando un año de todas las cosas que pasaron en esos 400 años antes que apareciera Juan el Bautista. Una de esas cosas terribles para el pueblo judío fue que los griegos y los sirios quisieron establecer en el pueblo judío normas, leyes que le impedían al pueblo seguir con sus costumbres, tradiciones religiosas. ¿Alguien se acuerda de Alejandro Magno? ¿Quién se acuerda de Alejandro Magno? ¿Quién ha escuchado hablar de Alejandro Magno? Un bonito nombre, ¿verdad? Alejandro Magno. Para que le pongan ahí a su hijo o a su nieto. El grande Alejandro Magno. Alejandro Magno, según la historia, conquistó prácticamente todo el mundo antiguo. Pero cuando murió Alejandro Magno, su imperio se dividió en sus 4 generales. Bueno, eran parte también de la familia de ellos, 4 hijos. ¿Cuál fue lo que pasó? El principal problema que pasó para el pueblo judío es que el pueblo judío quedó en medio de la disputa de 2 de sus grandes generales que vivían en guerra entre ellos mismos. Uno de sus generales que gobernaba la parte de Siria, la parte norte, ¿verdad?, de Palestina, y otro que gobernaba la parte sur, que era Egipto. Era una situación complicada, porque los judíos, Israel, estaba en medio de los 2 generales y había guerra entre ellos porque peleaban por territorio. Es como la situación como de Cúcuta, más o menos, ¿verdad? Que Cúcuta está como en la frontera y cuando hay problemas en Venezuela se resiente Cúcuta, cuando hay problemas en Colombia se resiente Cúcuta y cuando hay problemas entre los dos se resiente más aún Cúcuta, porque está en medio de 2 naciones y a veces muy conflictivas. Todo lo que pase, Cúcuta se ve afectado. Así pasaba en esos tiempos con el pueblo judío. Vivían en medio de 2 disputas. Llegó un momento donde uno de los generales ganó la batalla y le empezó a restringir las costumbres religiosas, las tradiciones al pueblo judío. 0 adoración a Dios. Ya no más, era un delito, era muerte. Y empezó a decirle a los judíos, literalmente, que empezaran a adorar a los dioses griegos. ¿Qué fue lo peor que pasó para los judíos en ese momento? Bueno, este hombre que en este momento se me olvidó el nombre, lo pasé repasando todo el día, ahorita se me olvidó uno de los generales. A ver si uno de los hermanos ahí me ayuda. Antíoco Epífanes. Este hombre hizo lo peor para un judío. Agarró un cerdo y lo ofreció al dios Zeus en el templo. Hermano, si hay algo que más detestan los judíos es la profanación de su templo. El templo para ellos es súper sagrado. O era súper sagrado.
Pero este hombre agarró un cerdo, que también es algo detestable para los judíos, ustedes saben por qué. Lo agarró, lo sacrificó para un dios griego, para Zeus, Júpiter. Fue algo terrible lo que pasó en ese momento. Obviamente la resistencia judía no podía hacer mucho porque los griegos eran fuertes, tenían un ejército tremendo, eran violentos. Pero siempre permaneció una disidencia judía que vivía a la orilla de las ciudades. Cuando pasó esto terrible, la gente como que agarró más fuerza y la disidencia, todas estas personas empezaron a hacerle batalla a los griegos. Ahí surgen los macabeos. Siglo II, años 160, por ahí antes de Cristo. Hasta el punto que los macabeos lograron derrotar a los griegos. Cuando se da la victoria, ellos celebran dentro del templo y hacen una reedificación del templo. Porque ya había sido idolatrado, había sido profanado, había sido violentado. Entonces ellos crean esa celebración y esta fiesta, la fiesta de la dedicación, donde ellos vuelven a acordarse de Dios, vuelve la esperanza porque Dios estuvo con ellos en la batalla, en la victoria, y también porque se le da la oportunidad de volver a ofrecer sacrificio santo dentro del templo. Por eso las imágenes por ahí, si logran ver la fiesta del Hanukkah, por acá se mira ahí al famoso ofreciendo un cerdo en el templo, y por allá más o menos una imagen que representa a los macabeos. Si quieren más información, Primera y Segunda Macabeo hablan mucho de ese tipo de historias, ¿verdad? Entonces, historia, ¿verdad? Historia, no vayan a creerse todo lo que dice. Hablando sobre todo en la teología. Bueno, vemos a Jesús, según el relato de Juan, en ese lugar, en la fiesta de la fiesta de la dedicación, pero sobre todo hay unos aspectos muy interesantes ahí que nosotros no debemos de pasar por alto porque también son muy importantes. Juan capítulo 10, versos 22 y 23 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, entre noviembre y diciembre aproximadamente, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿No nos da como una información un poco más precisa, más detallada? Pero según muchos intérpretes, Jesús, según ellos, no andaba como con ese objetivo en situaciones anteriores, que era la de enseñar, o de hacer señales, o de transmitir un mensaje, sino que solamente Jesús andaba paseándose por el templo de Jerusalén y en el pórtico de Salomón. Según estuve investigando para las fechas de noviembre, diciembre, sobre todo en el primer siglo donde estuvo Jesús, la temperatura baja a entre 8 máximo 10 grados centígrados, y en la noche todavía se acerca a los 0 grados. Según los historiadores, el pórtico de Salomón era un lugar donde las personas se iban a proteger también del frío, donde se daban enseñanza. Dice que los escribas y los fariseos utilizaban ese lugar para enseñar a las personas. Y era también el lugar de las mujeres, que también ellas podían participar de algunas actividades. Avanzamos con la diapositiva. Dinos quién eres. Dice Juan 10:24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Háganse más o menos una imagen de lo que está sucediendo en ese lugar. Es una fiesta. Hay muchas luces. También hace frío. Jesús se anda paseando por algunas partes del templo. Se introduce al pórtico de Salomón.
Probablemente había muchos escribas, muchos fariseos ahí, muchas personas judías. Y cuando ven a Jesús, las personas, los líderes religiosos, lo primero que hacen es que le hacen una especie de emboscada. Lo rodean entre la mayoría de personas, lo increpan. ¿Y qué es lo que le preguntan? Interesante, ¿verdad? El cuestionamiento que le hacen. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera? Juan 10:24, la NBI, TLA, ¿sí, hermano? ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? O sea que hablábamos las semanas anteriores de la respuesta al mensaje del Señor. El mensaje del Señor nunca regresa vacío, siempre va a haber reacciones positivas o negativas, y en este caso los tenían en suspenso a los judíos, en incertidumbre, los tenían nerviosos Jesús. Es por eso la pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No sé ustedes si han profundizado en los relatos anteriores del capítulo 1 hasta donde vamos ahorita, capítulo 10, verso 24. Pero en pocas ocasiones Jesús ha hablado públicamente sobre su identidad. Sí ha hablado con personas, como la mujer samaritana. Ha hablado con personas de manera privada, como al ciego. Y probablemente otras más. Ha hecho señales de cierta manera donde hay personas, bastantes personas, pero abiertamente y en público para los judíos, sobre todo para los líderes religiosos, como que todavía faltaba algo para que ellos pudieran creer. Y esto me trae al pensamiento una cosa más. No sé qué más esperaban los judíos para creer en Jesús como el Cristo. O en realidad ellos estaban esperando a otro tipo de Mesías. ¿Por qué les digo esto? Pasamos a la próxima diapositiva, hermano, por favor. Menciónenme, hermanos, algunos de ustedes de manera voluntaria, algunas de las señales que Jesús ya ha hecho en el transcurso del relato de Juan. Convirtió el agua en vino. Ajá, vista al ciego. Hizo caminar al paralítico. ¿Qué más? La multiplicación de los panes. ¿Qué más? Si hablamos de obras, Jesús ya había hecho muchas. Y por acá están algunas. Convirtió el agua en vino en las bodas. La curación de la hija del noble. Le dio vista al ciego. Y una de las señales que yo la pondría también son todas las enseñanzas, los discursos que el Jesús con autoridad había hecho. Inclusive ellos estaban sorprendidos de la enseñanza de Jesús. ¿Quién es este?, decían algunos. Entonces, ¿qué es lo que estaban esperando los judíos? Bueno, vamos a ver el relato. Dice Juan capítulo 10, verso 25. Jesús les respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, todas las cosas que nosotros vimos allí, que apenas eran como 4 o 5, más todas las que ustedes mencionaron, más los discursos del Señor, todavía como que no eran suficientes para que estas personas pudieran creer. Algo que yo pondría también como una de esas obras, y quizás eran
la que los judíos todavía no tenían en cuenta porque no lo conocían muy bien, era la vida del Señor Jesús. Era un hombre noble, un hombre humilde, un hombre que transmitía confianza, un hombre que transmitía energía. Era un hombre que cuando las personas hablaban con él, causaba un cambio verdadero en su vida, como la de María Magdalena y muchas personas más que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús como sus discípulos, como sus apóstoles. Los judíos, de cierto modo, todavía no conocían quién era realmente Jesús. Estaban esperando algo más. Ya era como el colmo, ¿verdad? De que querían más cosas cuando ya el Señor les había dicho: tienen el testimonio de mis obras que yo hago en nombre de mi Padre. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Hemos hablado en los últimos 2 miércoles sobre eso. Juan capítulo 10, versos 26 y 27 dice: pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Ahí está el detalle principal. Ahí está lo primordial. El por qué ellos no creen realmente. Porque no sois, les dice Jesús, de mis ovejas. Como os he dicho, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No sé cuántos eran los discípulos en ese momento. Sería bueno conocer la cantidad de personas que hasta el momento seguían a Jesús. Ya habían pasado como varios procesos, ¿verdad? Donde se habían hecho ciertas divisiones. Algunos de sus discípulos ya se habían apartado de él porque lo que hacían es seguirle, pero con algún tipo de interés. Entonces, probablemente eran menos ya los discípulos que hasta este momento estaban con Jesús. Porque las cosas cada vez se estaban poniendo más difíciles. Pero esos pocos que nosotros podemos suponer son las personas que en realidad habían sabido escuchar y conocer la voz de Dios. Mi pregunta es en este momento: ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a reconocer la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido o conocemos verdaderamente la identidad de Jesús? Porque no es lo mismo conocer de manera superficial y de manera general la identidad de una persona a tener la oportunidad de relacionarse profundamente con Él por algún tiempo. Estando aquí en Colombia, me ha tocado mucho poner en práctica lo que son las huellas. Donde quiera que voy a hacer un trámite, para todos le piden la huella, hasta ando puro ahí pellejito de tantas cosas que me le ponen ahí, ping, pongo. Es algo muy importante aquí en Colombia. En mi país no se hace eso, ¿verdad? Allá no sé cómo le hacen, pero no se hace eso. Supongo acá por la seguridad y todo eso, las falsificaciones y cosas así. La huella digital de nosotros dice muchas cosas, ¿verdad? Así como nuestra identidad. Todos tienen identidad acá, ¿verdad? Cédula de extranjería, cédula colombiana, cosas así. Yo todavía no la tengo. No tengo identidad aquí en Colombia. Pero por lo general, cuando nosotros tenemos ese plástico que es muy, pero muy importante, nosotros damos a conocer muchas cosas que son muy generales. Fecha de nacimiento, el lugar de donde procedemos, el nombre, el apellido, creo que aparece la huella también, y la foto de uno. Y un código, no sé si es QR o de barra, que se transfiere al sistema general, ¿verdad? Todo digital ahora.
Pero no es lo mismo conocer ese documento, que a uno se lo enseñen y dígale, mire, yo soy esta persona, a que uno se relacione con esa persona por mucho tiempo. Porque mire que en mi experiencia me ha dicho que para conocer a una persona por lo menos lo suficiente, no total, porque uno se lleva una sorpresa con personas cuando, a pesar de que las conoce por tanto tiempo, pero por lo menos lo suficiente, tiene que relacionarse uno con esa persona. Por lo menos mínimo, le digo yo, unos 3, 4, 5 años. Pero si no nos relacionamos con esa persona, ¿podemos decir fielmente, yo la conozco? Yo creo que no. Y es lo que le estaba pasando en ese momento a los judíos, a los líderes religiosos. No sabían quién era realmente Jesús. Y aún en medio de las señales, aún en medio de los testimonios, aún en medio de sus enseñanzas poderosas, ellos querían todavía algo más. Y por eso le preguntan a Jesús, ya nos tienes en incertidumbre, nos tienes preocupados. Dinos realmente si tú eres el Cristo. Bueno, mis obras tienen ahí, que vienen de parte de mi Padre, les dice Jesús. Avanzamos con la diapositiva. La unidad divina. Hablábamos de la fiesta de la dedicación, hablábamos un poco del contexto de esta fiesta, el por qué se hacía, el por qué se celebraba. Y hablábamos de lo que pasó en ese momento que fue devastador para los judíos. Lo que hizo Antíoco Epífanes, de ofrecer un cerdo ahí en el templo judío y dedicárselo a Zeus, a Júpiter, en el templo. Eso fue algo terrible, hablábamos para los judíos. Pero ¿saben qué fue algo todavía aún más terrible? Escuchar de parte de Jesús decirle, yo y mi Padre somos uno. Escuchar decir a Jesús, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Eso fue algo como que hasta ahí nomás para los judíos. Dice Juan capítulo 10, 28 al 30, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hablando de las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice el verso 30, yo y el Padre uno somos. Jesús no les dice abiertamente y directamente, yo soy el Mesías. Ellos querían escuchar esa respuesta de parte de Jesús. Decir no soy el Mesías o decir sí soy el Mesías, el Cristo, el ungido. Pero lo que escuchan de Jesús fue algo más todavía. Les dice yo y el Padre uno somos. Y vamos a ver el próximo miércoles, si Dios nos da vida, vamos a ver lo que acarrió esa respuesta por parte de los judíos. Por el momento meditamos rápidamente en el verso 28 y 29. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo les quiero hacer una pregunta en esta noche, hermanos, en medio de tanta información, en medio de tanta historia, en medio de tanto contexto. ¿Cuántos de nosotros en realidad sentimos que somos verdaderas ovejas del Señor? De esas ovejas que conocen a su pastor. De esas ovejas que cuando escuchan la voz de su pastor van detrás de él. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa seguridad? Nadie. No son de las ovejas del Señor, son de las otras ovejas, ¿no? ¿Verdad? Son cabritos, dije el hermano.
Creo que si estamos acá es porque en realidad nosotros hemos escuchado la voz del Señor de alguna manera. De vez en cuando nos sorprende el ladrón, ¿verdad? El salteador, y nos haya mal parado. No debería ser así, pero sucede en sus casos, como dice una señora por ahí. Nosotros deberíamos conocer la voz del Señor. ¿Saben por qué se los digo? ¿Por qué les digo todo esto? Porque si nosotros somos verdaderas ovejas del Señor, la promesa de Dios, la promesa de la Escritura, es que no va a haber nada en este mundo que nos podrá separar del cuidado de ese pastor. No va a haber nada, como dice el apóstol Pablo, que nos separe del amor de Cristo. Pero si no somos de esas ovejas fieles, somos de esas ovejas que todavía están en duda de quién es Jesús, entonces va a venir el lobo, va a venir el salteador y va a hacer cualquier cosa con ese tipo de ovejas. La promesa y la declaración que Jesús hace de decir que estas ovejas no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará, es para ese tipo de ovejas fieles que reconocen la voz del Señor. Finalmente, quiero concluir, hermanos, con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué identidad tiene? ¿Será que conocemos lo mismo que conocían los judíos, los líderes religiosos que venía de Nazaret, que conocían quiénes eran sus padres? ¿O será que nosotros hemos entablado una relación más profunda con el Señor? ¿Quién es Jesús para usted? Miren que la fiesta de la dedicación también trae un mensaje muy importante en el trasfondo, un mensaje muy bonito. En la fiesta de dedicación se celebraba una victoria. En la fiesta de la dedicación se celebraba la esperanza nueva en Dios, en el Padre. Y de algún modo, lo que trata de transmitir Juan a través del relato, ¿verdad? Y esto es muy importante, es que Jesús ahora es mayor que ese templo material y físico que existía en Jerusalén. Que ahora Él era un templo perfecto, iba a ser un sacrificio perfecto, iba a haber esperanza, iba a haber comunión en Él, sacrificio, iba a haber alegría. Pero también dependía mucho de la identidad que las personas adquirieran de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos? ¿Voluntarios? Nos preguntamos. Gabriela, ¿quién es Jesús para ti? Su Salvador y amigo fiel. Hermano Argenis, ¿quién es Jesús para usted? Su guía, su orientador fiel. Hermano Osvaldo, para finalizar, ¿quién es Jesús para usted? Su Salvador. En esta noche, hermanos, quiero que incentivar en ustedes ese reconocimiento, así como fue la reedificación del templo, ese reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios para nosotros. Tratemos de establecer una relación más íntima con Él. Yo sé que a veces las cosas de la vida, el trabajo, la familia, los estudios, a veces como que interfieren muchas veces en la relación que tenemos con el Señor. A veces yo los veo mire que desde acá se nota todo, desde acá se mira todo el panorama,
Se mira su cara, se mira la actitud, se mira su ánimo. Hoy lo veo como un poco apagado, ¿verdad? No sé si es el calor que ha caído en los últimos días. Pero muchas veces venimos aquí no con la actitud que deberíamos de venir. A veces lo hacemos como automático, ¿verdad? Venimos porque tenemos que estar acá. Porque si no, hermano me irá a visitar mañana y me va a decir que por qué no vine a la iglesia. No, cuando venimos a la iglesia, hermano, es primeramente porque venimos a adorar al Señor, venimos a ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, primeramente con nuestras vidas. Y porque sabemos que en este lugar nosotros nos llenamos a través del mensaje, a través de la palabra de Dios. Eso debería ser la actitud, el interés de nosotros. Pero en medio de todo eso, nosotros deberíamos mantener siempre una verdadera relación con el Señor. Conocerlo cada día más por medio de la meditación de la palabra, que es muy importante. Orarle a Él siempre, las veces que nosotros podamos y tengamos la oportunidad. Servir también a las personas, porque también es parte de la oración del Señor. Y también algo bueno que podemos sacar de los judíos: vivir alegres y confiados de que el Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades. Así que, hermanos, vamos a finalizar por ahí. Solamente algo muy importante, me pueden ayudar, muchachos, con la positiva anterior. Juan capítulo 10, verso 28 al 30, ese va a ser el texto a memorizar para el próximo miércoles. Yo sé que este miércoles no tuvimos tarea, pero lo vamos a tener sí para el próximo. Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches.